El día que el Mundial llegó a Inglaterra. Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy les contaré la historia del Mundial de Inglaterra 66, Mundial donde el fútbol llegó a su país de origen, un Mundial con un final polémico, así que ponte cómodo, que aquí te contamos historias futboleras. En 1960, la nación española, alemana e inglesa harían su candidatura para recibir el Mundial de 1966. En el Congreso de Roma, Inglaterra fue elegida sede de la octava Copa Mundial de Fútbol. La nación inglesa se impuso ante Alemania y España, que decidió cancelar su candidatura de último momento. No, Griff. No, si eres sordo, estúpido. Esto, otra vez, en 1960. Es decir, 3 años antes del festejo por el primer centenario de la reglamentación del juego, que fue la que los ingleses crearon y con la que formalizaron el estilo de juego del balompié mundial, mismo por el que se les reconoció como los creadores del fútbol. Como se venía haciendo común, mundial tras mundial más selecciones se querían sumar al barco mundialista, y como cada nueva Copa del Mundo, se rompía el récord de selecciones que buscarían un boleto para Inglaterra 66. En esta ocasión, la cifra récord sería un total de 70 naciones que competirían por un lugar en la justa. Recordando que solo 16 llegaban al torneo, se veía difícil para algunas selecciones. Claramente, viendo que eran un número sorprendente de selecciones, algunas dijeron que mejor no. Entre esas naciones, la mayoría eran de Asia y África, continentes que habían solicitado un lugar directo para la fase final, argumentando que no se podía llamar la Copa del Mundo si todos los invitados eran de Europa y América. Algunos países que se quejaron fueron Corea del Sur, Sudáfrica, Ghana, Guinea, Sudán, Camerún, Túnez, Argelia, Liberia, República Árabe Unida, Libia y Nigeria. Sorpresas no hubo muchas, entre ellas cabe destacar otra vez la ausencia de Holanda en un mundial, que a pesar de vencer a Albania, nada pudieron hacer para entrar al Mundial, gracias a Suiza, quien los eliminó. En el grupo 3, Francia no tuvo problemas para ir al Mundial tras quedar líder y dejar en tercero a Yugoslavia. Otra sorpresa a medias fue la derrota de Checoslovaquia ante Portugal en el grupo 4, aunque bueno, esa selección portuguesa tenía que estar sí o sí entre los mejores 16 equipos del mundo. Hungría pasó sin ningún contratiempo, lo mismo que la goleadora Unión Soviética, que anotó más de 3 goles por partido con 5 victorias y un empate. En el caso de Italia, en 6 partidos eliminatorios, solamente recibió 3 goles. El destino sería muy desagradable. España pasó al vencer 1-0 a la República de Irlanda y en un duelo por el desempate, Bulgaria derrotó 2-1 a Bélgica. Eso en cuanto a Europa. En Sudamérica se formaron 3 grupos. En el primero, también sin sorpresas, pasó Uruguay. En el segundo, Chile, que venció 2-1 en el playoff a Ecuador. Y en el tercero, pasó Argentina. Después de 2 rondas, en las que tomaron parte 10 naciones del norte y del centro del nuevo continente, México consiguió el único boleto con destino viaje redondo, sin escalas y con servicio de alimentos a Londres. En la zona Asia-África, Corea del Norte ganó el par de juegos a Australia, 6-1 y 3-1, para completar con Inglaterra y Brasil, el equipo campeón del mundo. Al final, las 16 selecciones que disputarían el Mundial de Inglaterra 66, del 11 al 30 de julio, serían Inglaterra y Brasil, la primera por sede y la segunda como campeona defensora, Alemania, Argentina, Bulgaria, Chile, Corea del Norte, España, Francia, Hungría, Italia, México, Portugal, la URSS y Uruguay. Como nos lo presentaron en Chile 62, aquí se empezaría a aprovechar el tener una canción del Mundial, y para Inglaterra 66 se haría de manera oficial su incorporación. Al igual que el de una mascota como representante del torneo, en este caso primerizo, la selección inglesa presentó a una caricatura de un león llamado Willy. En este mundial, la esférica fue el Challenge 4 Star. Las ciudades y los estadios sedes serían Birmingham, con el estadio Villa Park. Liverpool tuvo al Goodison Park. Manchester fue sede con el Old Trafford.
Middlesbrough con el Ayresome Park. Sheffield se hizo presente con el estadio Hillsborough. Sunderland tuvo el Roker Park y la bella ciudad de Londres, que contaría con 2 sedes, el mítico Wembley Stadium y el White City. Cuando apenas faltaban 4 meses para la Copa del Mundo, los ingleses seguían felices, diciendo que por fin tendrían su reencuentro con su historia, con el fútbol. Tanta fue su alegría que de momento se olvidaron de la Copa Jules Rimet. Y no me refiero al torneo, claro, se les olvidó dónde dejaron la copa y entre ellos mismos se preguntaban, oye, ¿no la tienes tú? ¿Dónde la dejaste? ¿No vieron a alguien que pudiera entrar y llevarse la copa? Así es, la Copa del Mundo habría sido robada, pero no se preocupen, que después de tanto buscar, un perrito de casa llamado Pickles encontraría el trofeo en uno de los arbustos de un suburbio de Londres. Se dice que desde ese día Pickles no volvió a preocuparse por conseguir comida después de esa gran hazaña. Le brindaron toda clase de croquetas, de huesos y de carnes frías. Para este mundial, el modo de torneo no cambió. 16 selecciones se dividen en 4 grupos de 4. Los 2 primeros de grupo llegan a los cuartos, los ganadores a semifinales y por consecuente a la final. Así quedaron distribuidos los grupos para esta fase del mundial. El grupo 1 contó con la presencia de Inglaterra como sede, Francia, Uruguay y México. Sí, como venía siendo costumbre ya hace unos mundiales, nos tocó compartir grupo con el anfitrión. ¡Ay! Si nos dieran un jugador como Messi, Pelé o Cristiano Ronaldo por cada mundial que nos toca compartir grupo con el anfitrión, estoy seguro de que a México no lo bajarían de potencia mundial. En el grupo 2 tuvimos a Alemania, Argentina, España y Suiza, un grupo prometedor para este mundial. Para el grupo 3 se encontraron Brasil como campeona, bicampeona defensora, Bulgaria, Hungría y Portugal, que nos traería sorpresitas para este torneo. Terminamos en el grupo 4, donde se verían las caras Chile, Corea del Norte, Italia y la Unión Soviética. Grupo 1, 11 de julio de 1966, Wembley Stadium. El partido inaugural sería disputado entre Inglaterra y Uruguay. La reina comentó que saludaría de mano al jugador que anotara el primer gol del torneo, pero lamentablemente para ella, este partido quedó 0-0 y no saludó a ninguno de los suyos. En el estadio White City, México y Francia repartirían puntos tras empatar 1-1. Más tarde, Inglaterra por fin conseguiría la victoria al vencer 2-0 a México. Para cerrar su paso en este mundial, el Tri empató a ceros contra la Garra Charrúa, donde después de 5 mundiales disputados, la Tota Carvajal se despediría del torneo donde nunca se pudo consolidar con la selección mexicana. No, God, please, no, no. ¡No! Una selección uruguaya que después de empatar con Inglaterra y con México, vencería a Francia 2-1 para asegurarse así su pase a cuartos de final como segundos de grupo, solo por debajo de Inglaterra, que terminó esta primera fase como líder, tras ganarle a Francia, para terminar mandando a los galos al fondo del grupo 1. Ahora nos vamos con el grupo 2, donde el 12 de julio tendríamos un partidazo en este grupo de la muerte. Alemania se enfrentó a Suiza, partido en donde los alemanes demostrarían su completa superioridad al vencer 5-0 a los suizos, con un doblete de Haller y Beckenbauer, más uno de Held. Por otro lado, en el Villa Park, Argentina venció 2-1 a la selección española. En el partido que más lucía, de menos en el papel, Alemania y Argentina empataron sin goles. Alemania se pondría como líder después de vencer 2-1 a España. La Furia Roja quedaría tercero de grupo tras solo conseguir una victoria ante Suiza. Los suizos quedaron últimos después de que la albiceleste les derrotara 2-0 para colocarse como segundos. En el grupo 3, los bicampeones brasileños abrirían este grupo enfrentándose a Bulgaria. El partido sería en el Goodison Park y aunque Pelé y Garrincha volverían a lucir en un mundial anotando los goles de la victoria, no hay registro que avale que los Beatles estuvieron presentes viendo la magia brasileña. Por otro lado, los portugueses daban sus primeros destellos de buen fútbol venciendo a Hungría 3-1 gracias a Eusebio, estrella portuguesa que si no fuera por Cristiano Ronaldo, él sería el mejor portugués hasta la fecha. El primer tropiezo de la canariña en este mundial fue contra Hungría, perdiendo 3-1. Y lo curioso aquí es que la última vez que Brasil perdió en un mundial fue contra Hungría en los cuartos de final de 1954, mundial celebrado en Suiza. En este partido no jugó el Rey Pelé y los húngaros jugaron como en los buenos tiempos. Portugal
que había pasado sobre Hungría 3-1 y sobre Bulgaria 3-0, se convirtió en el verdugo de los brasileños en el juego decisivo. Mario Columna, el defensor portugués encargado de detener a Pelé en el ataque brasileño, las barridas y patadas, solo le alcanzaron 30 minutos, pues Pelé abandonaría a los suyos por lesión. Al final del partido, los portugueses seguirían de líderes invictos y ganando los 3 partidos, seguido de Hungría que pasó con 4 puntos. Brasil, la bicampeona, quedaría eliminada después de vivir una pesadilla en cuanto a patadas hablamos. Bulgaria también sería a casa como último. Eso tuvo que doler. Cerramos con el grupo 4. Sin duda, este mundial fue el que mejor jugó la URSS, pues ganó los 6 de 6 puntos posibles que solamente Portugal había conseguido en este mundial. Primero, vencieron 3-0 a Corea, luego 1-0 a Italia y terminarían su paso perfecto venciendo 2-1 a Chile. La Roja quedó de última de grupo tras perder 2 partidos ante la URSS e Italia. Empatarían ante Corea, que sorpresivamente vencería a Italia 1-0. Gracias a este partido ganado en la última jornada, Italia se iría del mundial en la primera ronda y Corea se colaría a los cuartos de final de este mundial con 3 puntos. Los partidos de cuartos de final quedaron muy parejos. Inglaterra se enfrentaría a Argentina en Wembley. La poderosa Alemania tendrá que jugar ante Uruguay en el estadio Hillsborough. Eusebio y 10 más, Portugal se enfrentaría a Corea en el Goodison Park y la URSS se vería las caras ante Hungría en el Roker Park. Más de 90,000 aficionados compraron su boleto para ver el encuentro entre la selección de los Tres Leones y la albiceleste. Algunos argentinos aseguraban que Londres era la Buenos Aires de Inglaterra. Se estaban dando con todo, pero el partido era limpio. Como si de la guerra se hablara, los ingleses aprovechaban los centros. Al área chica caían las bombas, pero en el minuto 34, sin justificación alguna, el árbitro alemán expulsó al argentino Ratín. La explicación del árbitro fue que el argentino lo ofendió desde lo más profundo de su orgullo. Como son los argentinos, no lo dudo, pero esta expulsión fue tan polémica que para evitarse este tipo de cosas se implementaron las tarjetitas para México 70. Suscríbete, que será del mundial del que te contaré la siguiente semana. El gol del triunfo inglés fue dudoso, ya que fue anotado en claro fuera de lugar, pero el árbitro no se dio cuenta y dio el gol por bueno, mientras Argentina volvía a quedar fuera de cuartos de final. Inglaterra se iba a las semifinales ganando con un marcador de 1-0. Le llamaron la Pantera Negra, aunque lo bautizaron con el nombre común de Eusebio. Cuando niño le decían ninguno, pero de grande fue el más grande de todos los portugueses. Ese jugador era también toda la historia, con sus pasados, sus presentes y sus futuros del fútbol de Portugal. Y esa tarde de los cuartos de final metió 4 de los 9 goles que anotaría en todo el torneo. Se necesitaba verlo correr para darse cuenta de lo que se dice en las crónicas. Sí, señor. Al minuto 27, al 42, al 56 y al 59 cayeron como aguacero las anotaciones. Corea había empezado ganando el partido con un 3-0, cuando en el reloj no habían corrido siquiera 30 minutos. Así, pero la cosa se compuso gracias a ese ningún personaje llamado Eusebio. Sí, ese fue el mejor mundial de la URSS. De los juegos entre soviéticos y húngaros, poco se podía escribir. En 7 años se habían enfrentado en solamente 2 ocasiones. En la primera había ganado Hungría 1-0 y en la segunda habían empatado a 1. Esta última, por si fuera poco, había sido una batalla amistosa, sin mucho por jugarse. Por lo que respecta al estilo, Hungría no dio el mejor partido de su historia y Yashin, el cuevero soviético, paró como nunca. Antes de que acabaran los primeros 50 minutos, el partido ya estaba decidido en favor de los soviéticos. El encuentro terminó 2-1. La URSS estaba en semifinales. Si un árbitro alemán había ayudado a Inglaterra en el juego contra Argentina, un árbitro inglés tuvo que corresponder apoyando a Alemania en su partido contra Uruguay. Eso opinaron muchos periodistas sudamericanos o no europeos que habían asistido a cubrir la Copa. Y los que se habían quedado en sus redacciones también lo sintieron así a la distancia.
El caso es que, con un gol a favor, los alemanes comenzaron a dominar la situación, hasta en eso de los golpes y las entradas arteras. Los charrúas entraron en el juego y antes de que les volviera la conciencia, el juez ya les había expulsado a 2. Y en el resto del duelo llegaron otros 3 goles de Beckenbauer, Ziller y de Haller. Así, con sospechas y malentendidos, los 2 equipos americanos que llegaron con vida a la segunda ronda quedaron eliminados por los 2 que más tarde jugarían la final. Llegamos a la penúltima fase de este bello torneo, donde la selección inglesa se enfrentaría a Portugal en Wembley. La otra llave designaba a Alemania para enfrentarse a la URSS en el Goodison Park. Había en el estadio 43,000 aficionados, una cantidad no menos reducida que el nivel de fútbol que se vio ese día en la cancha. Los rivales en cuestión fueron la URSS, que jugaba su mejor mundial, y Alemania, que había enseñado buenas cosas pero nada para alarmarse. Justo antes de que los fanáticos que entraron al recinto del Goodison Park de Liverpool empezaran a silbar sus protestas, cayó el primer gol del encuentro a cargo de Haller. Alemania 1, URSS 0. Poca cosa. Y después, en el 68, el de Beckenbauer para el 2-0. Nada excitante. Para no dejar, Porcujan anotó el último del día y único de la URSS. Al final, 2-1, y Alemania estaba por segunda vez en la final de una Copa del Mundo. Lo bueno llegó en la tarde y en Londres. El majestuoso estadio de Wembley presentó uno de los mejores encuentros del torneo. Cualquiera de los 2 protagonistas, Portugal o Inglaterra, podría ser campeón del mundo. Tan buenos eran. Una de las técnicas de inteligencia deportiva que ofreció el entrenador inglés Ramsey fue la de utilizar a un solo hombre como vigilante continuo de Eusebio. A donde iba la pantera, iba también el espía. Sí, eso era más que un juego de fútbol, parecía una batalla entre espías y el mundo de allá y el mundo de acá. Lo que pasó fue que el director técnico de Portugal no pensó lo mismo que Ramsey para cubrir a Bobby Charlton, el arma secreta y la más poderosa del equipo inglés. A la media hora, el hombre había hecho blanco, sin que nadie se enterara de cómo pudo haberlo logrado. Después de eso, todo cambió en la cancha. El otro Portugal seguía en el recuerdo del partido contra Corea del Norte y la Nueva Inglaterra ya pensaba en la final. Y otra vez, en el 79, Charlton cometió la misma osadía y metió el segundo. Todo estaba consumado, tan solo un esbozo. A 8 del final, Eusebio logró el tanto de Portugal, que también había jugado su mejor mundial. El marcador final fue un 2-1 a favor de los ingleses. El tercer lugar se lo llevó la selección portuguesa tras vencer 2-1 a la URSS en el Goodison Park, con un gol de Eusebio y otro de Torres. Malafep descontó para los de la URSS. En el papel, Inglaterra no debía de confiarse, pues de las 7 anteriores ediciones, solo 2 selecciones habían salido campeonas siendo sedes, Uruguay en el 30 e Italia en el 34, y 2 selecciones se habían quedado muy cerca de ganar siendo sede, caso de Brasil en el 50 y de Suecia en el 58. Para Alemania, la final del torneo inglés representaba la vuelta a la cima, 12 años después de haber ganado la 5ª edición realizada en Suiza en 1954, donde sucedió el milagro de Berna. Habían entrado unas 96,000 personas al estadio de Wembley, habían comprado, la mayor parte de ellos, banderas con 4 rayas concéntricas en colores azul, blanco y rojo. Los otros, los menos, las de las barras horizontales en negro, amarillo y rojo. Era el día de la pasión, del reencuentro de todas las Inglaterras con todos los ingleses de todas las épocas. Y para los alemanes era el pretexto para el orgullo. No eran favoritos para nadie, pero sí para ellos. Y justo cuando la reina Isabel, que había asistido al palco de honor del estadio, comenzaba a pasar lista con la mirada de sus azules ojos sobre su batallón de 11 hombres de rojo y blanco. Justo en ese momento cayó el primer gol de Alemania a cargo de Haller. Era el minuto 12, y antes de que su majestad pensara en mandar llamar a cuentas al entrenador Ramsey, un jugador inglés llamado Hurst produjo el tanto del empate. Así, cuando la reina tomaba un vaso de refresco, el árbitro pitó el final del primer tiempo.
En el minuto 22 de la parte complementaria, algunos aseguraron que de nueva cuenta los Beatles habían entrado al estadio, y George Peters metió el 2-1 en favor del Reino. Eso sí fue una locura. Lo de antes nada tenía que ver con eso. Así pasaron otros 22 minutos de manicomio. Y cuando en el estadio todos pedían los 3 silbidos finales del árbitro, apenas un minuto antes del final, Weaver devolvió la cordura al escenario y empató a 2, como si la maestra hubiera llegado de pronto al salón de clases. Así murió el escandaloso ruido. La ayuda providencial y del árbitro, por supuesto, llegó en el minuto 10 del primer tiempo extra, el 100 en el total. Hurst, que había sido titular en lugar del astro Graves, al que prefirió dejar fuera del partido el técnico Ramsey, tiró con todas sus fuerzas hacia el arco alemán y provocó que el balón pegara en el travesaño y cayera en fracciones de segundo en la parte baja de la portería, pero sin rebasar nunca la línea final. Por inercia, los ingleses gritaron ¡gol! El juez Diens les creyó, lo dio por bueno y anotó el tercer tanto para los de casa. También el abanderado opinó que la pelota había entrado, pero no hubo ninguna prueba para demostrar lo contrario. Y antes de que acabara el segundo complementario, el mismo Hurst metió el cuarto y definitivo para el triunfo. Inglaterra era por primera vez campeona del mundo. ¡Oh yeah! Geoff Hurst es el primer y único jugador en la historia en anotar un triplete en una final de la Copa del Mundo. Estos fueron algunos datos que nos dejó la octava edición de la Copa Mundial. Se anotaron 89 goles en total. El goleador del torneo fue el astro portugués que convirtió 9 goles, Eusebio. La selección más goleadora sería Portugal con 17 tantos. La selección que recibió más goles terminó siendo Suiza con 9 goles recibidos. Con una Inglaterra campeona se sumaban 3 selecciones campeonas en su país, Uruguay, Italia e Inglaterra. Llegamos a la parte final del video, espero que te haya gustado. Si fue así, te invito a regalarme tu like y tu comentario, además de tu suscripción que me apoya bastante. Yo soy Juan Díaz y esto fue Historias Futboleras.